Los cien pies son invertebrados cazadores cuya mordedura es muy dolorosa por su veneno. En el caso de los cien pies más grandes, conocidos como escolopendras, poseen de 21 a 23 pares de patas. El cien pies gigante del desierto o de cabeza roja, que se encuentra en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, es el cien pies más grande de Norteamérica y mide en promedio 17 centímetros de largo. En las montañas Ozark, que cubre especialmente los estados de Arkansas, Missouri y Oklahoma, se han dado algunos casos de cien pies que van más allá del tamaño habitual de esta especie. Silas Claiborne Turnbull fue uno de los cronistas más prolíficos de Arkansas de finales del siglo XIX. También era conocido como un errante esotérico, que habló con muchos residentes de la región, tomando nota de las historias que escuchó. En la obra Crónicas de Río Blanco, Turnbull documentó varios casos de encuentros con cien pies gigantes en los bosques del sur de Missouri y el norte de Arkansas, y en un caso, incluso conservaron el espécimen en un gran frasco. Dave Coiner, que vive en Big Creek, en el condado de Taney, me informó que un día, Jim Wood y un hombre llamado Johnson, mientras salaban ganado en las colinas en la cabecera de Little Creek, que desemboca en Leak Creek, debajo de Gainesville, notaron un cien pies de 20 centímetros que salía de debajo de una roca. Teniendo una gran botella vacía con ellos, lograron inducirlo a arrastrarse dentro del recipiente y al taparla rápidamente lo llevaron a Gainesville, Missouri, y se la presentaron al Dr. Arnold, quien colocó al cien pies en un frasco de vidrio lleno de alcohol y lo guardó en su farmacia. Hace muchos años, el escritor fue informado que uno de los primeros residentes del condado de Stone, Missouri, de nombre Tom May, y que vivía en Riley's Creek, un afluente del río James, estuvo a punto de perder a uno de sus pequeños hijos porque fue mordido por un cien pies. El niño estaba descalzo y mientras jugaba al pie de una colina baja cerca de la casa, gritó de dolor y corrió hacia la vivienda. Algunos de la familia corrieron y se encontraron con el niño y vieron que había sido mordido en el pie. Cuando fueron al lugar indicado por el niño, descubrieron un cien pies de 19 centímetros y lo mataron. Se dice que el niño reposó un año antes de recuperarse. Toda la carne que rodeaba la herida se desprendió. Cuando la llaga sanó, el niño quedó lisiado. Un testigo de nombre Jones contó que un día él y el hermano del autor, James Turnbull, quien era un niño, estaban al pie de un acantilado cerca de un manantial en el lado norte del río, justo encima de Bright Lakes Ferry. Jim había ido con Jones a cazar ardillas y se habían separado a una corta distancia cuando Jones escuchó a Jim gritar que algo estaba tratando de atraparlo. Jones, pensando que era un puma, corrió hacia él y se sorprendió al ver un enorme cien pies persiguiendo al niño. Cuando Jones llegó al lugar, el cien pies se detuvo e inclinó su cuerpo preparándose para saltar, y mientras estaba en esta posición, Jones le disparó. Dijo que tenía 30 centímetros de largo por 2,5 de ancho. Wills Griffin, que vive en Mountain Creek, en la esquina noreste del condado de Marion, Arkansas, le relató a Turnbull que en cierta ocasión, él y Woodrow Owen estaban juntos en Mountain Creek y vieron un gran cien pies correr hacia un tocón hueco. Sin saber de qué otra forma sacarlo con seguridad para nosotros, prendimos fuego al tocón, dijo Griffin, y obligamos al cien pies a salir corriendo por otro agujero en el tocón, y lo matamos. Medía unos 30 centímetros. William Patton, quien se asentó en Clear Creek, en el condado de Marion, Arkansas, en 1854, le dijo al autor que cuando un día estaba en el bosque cazando, a unos 2 kilómetros al oeste de donde ahora está el pueblo de Powell, notó que algo a poca distancia de él se arrastraba hacia un árbol hueco en el suelo. Al acercarse al árbol para identificar el objeto, dice Patton, vi un cien pies monstruoso acostado justo en el interior del hueco, que era el objeto que acababa de observar, arrastrarse hacia el árbol. Coloqué el cañón de mi rifle cerca de la abertura y le disparé casi en dos, y tomando un palo largo lo saqué del hueco y terminé de matarlo con piedras. No tenía forma de medirlo con precisión, pero una estimación cercana demostró que no tenía menos de 35 centímetros de largo, por más de 2,5 de ancho. El cien pies más grande encontrado en las montañas Ozark, del que el autor tuvo constancia, fue capturado vivo por Ben Music en Jimmy's Creek, en el condado de Marion, Arkansas, en 1860. Henry Onstott y Harvey Laughlin tenían una farmacia en Yellville, Arkansas, y recolectaron ejemplares raros de lagartos, serpientes, arañas, ranas cornudas y cien pies, y los guardaron en un gran frasco de vidrio que estaba en su mostrador.
El frasco estaba lleno de alcohol y la colección se colocó en el frasco para su conservación a medida que se traían. Entre esa colección se encontraba el monstruoso 100 pies mencionado anteriormente. Era de un tamaño tan inusual que casi se estremeció al mirarlo. Brice Millum, que era comerciante en Yellville cuando el señor Music trajo el 100 pies a la ciudad, dice que ayudó a medirlo antes de conservarlo en alcohol y encontró que su largo era de 45 centímetros. Atrajo mucho la atención y fue el 100 pies más grande que jamás haya visto el escritor. El frasco con el contenido fue destruido o robado durante el fragor de la guerra. Brent Swancer, autor y criptozoólogo estadounidense, documentó un hecho extraño que aparentemente ocurrió en estas montañas. Existen 100 pies misteriosos aún más grandes informados en las montañas Ozark de vez en cuando. En un informe, un cazador con arco no identificado contó una historia aterradora. Afirmó que mientras cazaba en un pequeño bosque privado en el condado de Sebastian, Arkansas, recorrió un sendero hacia una cresta rocosa para ponerse a cubierto y esperar a su presa. Cuando se acercó a la cresta, afirmó haber visto movimiento a unos 10 metros de distancia de su posición, y pronto se dio cuenta de que era un ciervo herido que parecía estar retorciéndose en el suelo. En una inspección más cercana, algo sobre la extraña escena no le sentó bien al cazador, y ya que las patas y la cabeza del ciervo no se movían, y parecía deslizarse torpemente por el suelo, alejándose de él. El cazador, un poco nervioso, decidió salir al bosque para moverse y obtener un mejor ángulo para ver lo que estaba pasando. Al principio, parecía que el ciervo estaba siendo arrastrado por una serpiente muy grande, pero cuando el cazador se acercó cauteloso, afirmó que notó que era algo mucho más extraño y horrible que una serpiente. Era lo que parecía ser un masivo 100 pies de algún tipo. Fue descrito como de color oscuro, de unos 3 metros, con cientos de patas deslizantes y segmentos blindados por toda su longitud, y estaba tirando con determinación del cadáver a través del suelo del bosque, por sus cuartos traseros y cola, con movimientos laterales de su grueso y poderoso cuerpo. El ahora horrorizado cazador siguió a la criatura por la colina, fascinado por la horrible vista, hasta que llegó a un montón de rocas por el que luchó para arrastrar al ciervo. Fue entonces cuando afirmó que el 100 pies gigante soltó el cadáver del ciervo y se levantó para mirar en su dirección. El cazador sobresaltado describió haber sido observado por sus ojos penetrantes y mencionó que si hubiera tenido un arma podría haber disparado, pero no estaba seguro de si una flecha simplemente lo irritaría. En lugar de atacar a la monstruosidad, retrocedió lentamente y luego se alejó rápidamente de los alrededores para nunca volver a ese bosque en particular para cazar. El Arthropleura es al día de la fecha el mayor artrópodo terrestre conocido de la historia. Sus fósiles fueron encontrados en Norteamérica y Europa, y se le estima unos 2,5 metros de largo. Sin embargo, se considera que este 1000 pies fue detritívoro, alimentándose principalmente de vegetación y madera en descomposición. El periódico The China Mail, del 19 de marzo de 1948, redactó la noticia de un enorme 100 pies en Hong Kong. Un 100 pies gigante de 60 centímetros de largo fue capturado y destruido en la cocina de un tercer piso de la calle Fu Hua Street, en Kowloon, el martes 16 de marzo. El animal fue descubierto cerca de la chimenea y eliminado con un trozo de leña por uno de los ocupantes del piso. Brent Swancer ha vivido en Japón por muchos años y ha estado enterándose de diferentes testimonios acerca de extrañas criaturas en aquel país, entre ellas sobre 100 pies gigantescos. Estos 100 pies gigantes se han visto en otros lugares del mundo, incluido Japón. El período Edo, de 1603 a 1867, produjo muchas historias de 100 pies gigantes que se dice que medían hasta 1 metro de largo. Se informó que estos 100 pies eran altamente venenosos, con un veneno que podría matar a un hombre adulto en minutos. En ocasiones, se decía que los ejemplares se exhibían en diversos espectáculos que eran populares en ese momento. De las áreas rurales de Japón llegan informes modernos de 100 pies gigantes mucho más grandes que los que se sabe que existen actualmente. Uno de esos informes proviene de un agricultor en la prefectura de Saga, que estaba trabajando en una pila de leña un día de 1986, solo para quedar horrorizado por un enorme 100 pies que el hombre afirmaba tener 60 centímetros de largo, que emergió deslizándose de debajo de unos leños.
El granjero afirma haberlo matado con un rastrillo, pero luego arrojó el cuerpo por repulsión. Para la mayoría de las personas, es posible que ya tenga un tamaño incómodamente grande para un ciempiés, pero se han informado casos de aún más grandes. Un grupo de campistas en la prefectura de Nagano afirmó haber escuchado un crujido extraño una noche proveniente de una de sus tiendas. Tras una inspección más cercana, el ruido resultó provenir de un ciempiés monstruoso que, según se afirma, medía unos 60 centímetros. Aparentemente, la criatura se sobresaltó y escapó rápidamente de los atemorizados campistas, salió de la tienda y se adentró en el bosque. Curiosamente, la mitología japonesa habla del Omukade, un monstruoso ciempiés antropófago que vive en las montañas cerca del lago Biwa. El exoesqueleto de un Omukade no puede ser perforado por armas, sin embargo, la saliva humana es tóxica para ellos, por lo que un arma cubierta de saliva puede atravesarlo. Scolopendra gigantea es el ciempiés más grande conocido actualmente y alcanza unos 25 centímetros de largo en promedio. Sin embargo, habita selvas tropicales y subtropicales del norte de Sudamérica. El taiwanés Neil Cheng Lee ha criado por años un ciempiés gigante de esta especie, que según afirma, mide 17 pulgadas o 43 centímetros, lo cual es casi el doble del largo promedio de la especie. Existen ciempiés monstruosos deslizándose en regiones remotas que resultan ser mucho más grandes de los que se conocen. No parece una idea tan descabellada si se tiene en cuenta la gran variabilidad de tamaño entre ejemplares. Quizás con la adecuada temperatura y alimentación, como puede ser un ejemplar en cautiverio, podrían alcanzar tamaños monstruosos como los reportados. Gerald Wood, en el libro Guinness de Hechos y Hazañas Animales, registra antiguos récords de tamaño en 100 pies, aunque sin confirmar. Se han reportado medidas de 30,5 e incluso 38,1 centímetros para individuos recolectados en Guyana, y Alexander von Humboldt dice que algunos de los 100 pies que encontró en Venezuela tenían 45,7 centímetros de largo, aunque estas cifras necesitan confirmación. Mucho menos fiable es la afirmación del español Ulloa, buscador de oro de Cristóbal Colón, de que vio un 100 pies en la costa norte de Sudamérica, de 91,4 centímetros de largo por 15,2 de diámetro. Las opciones que deben considerarse son que estos reportes de 100 pies gigantescos, en caso de ser auténticos, son ejemplares exóticos en cautiverio que escaparon, especies autóctonas que alcanzaron tamaños mucho mayores al promedio, o bien, especies aún sin clasificar. Resulta fácil imaginarse que esta clase de criaturas, debido a su morfología, podrían ocultarse fácilmente en casi cualquier sitio.